Hola, hola, hola. Pasamos a las enaminas. Vamos a ver en el tema de los carbonilos la formación de enaminas, un tipo de compuesto muy parecido a la imina, pero con una ligera diferencia que ahora vamos a ver y que tiene unas aplicaciones muy interesantes en síntesis orgánica. Bien, las enaminas, ¿cómo se forma una enamina? Pues a partir de un carbonilo, puede ser una aldehído cetona, eso no importa, por ejemplo la ciclohexanona, vamos a formar una enamina con la ciclohexanona. Y es importante que la amina sea secundaria. Tenemos que estar ante una amina secundaria. Por ejemplo, una amina secundaria es la dimetilamina, una amina que lleva dos cadenas partiendo del átomo de nitrógeno. Y la reacción mejora si el medio es ligeramente ácido. También un pH que no sea muy elevado, perdón, muy bajo, no debe ser un pH bajo, sobre 4,5 por ahí es un pH ideal también para la formación de las enaminas, igual que ocurre con las iminas. Así que un carbonilo más una amina secundaria de la que apartan dos cadenas, pues nos va a generar un producto llamado enamina. En la enamina, el nitrógeno de la amina secundaria y el carbono carbonilo se van a unir por un enlace simple. No doble como en el caso de las iminas, sino simple. Y el doble enlace se va a formar entre el carbono carbonilo de la acetona y el carbono vecino que llamamos alfa. Entre carbono carbonilo y carbono alfa, y es donde se forma el doble enlace. Bien, y este tipo de compuesto se conoce como enamina. Vamos a hacer el mecanismo para ver por qué, la razón por la que no se forma el doble en la posición esperada, como en las iminas, es decir, doble nitrógeno-carbono, sino que se obtiene este doble carbono-carbono. La reacción también libera una molécula de agua. Y bien, vamos con el mecanismo. En el mecanismo de la reacción, como vamos a trabajar en un medio ácido, ligeramente ácido, se va a protonar, con los protones del medio ácido, se va a protonar el oxígeno del carbonilo. Este ácido catalítico puede ser ácido sulfúrico y la protonación del oxígeno hace que la polaridad del enlace carbono-oxígeno se incremente, de manera que sobre el carbono aparece una gran polaridad positiva que atrae a nuestro nucleófilo, que es la amina secundaria. Vamos a dibujarla así, vamos a poner así dos palos. Se produce el ataque desde el par libre del átomo de nitrógeno al carbono carbonilo, pasando la carga al oxígeno. Adición nucleófila de una amina secundaria a la ciclohexanona protonada. Aquí el enlace que se forma cuando ese nitrógeno ataca, y aquí nos queda el nitrógeno con los dos metilos y un protón que le vamos a colocar, el hidrógeno que tenía, no lo pierde, se lo vamos a colocar ahí. Así, de esta forma obtenemos lo que se conoce como es un hemiaminal. Ahora vamos a hacer un equilibrio ácido-base. Vamos a quitar el protón del grupo amino, se lo llevan las bases del medio, y un protón del medio va a protonar el OH. Voy a pintar un solo equilibrio. Hay gente que pone dos equilibrios. En uno indica la pérdida de este protón y en el otro la captura del mismo por el OH. Eso como más nos guste. El resultado es este. El resultado de ese equilibrio ácido-base, en el que se desprotona el nitrógeno y se protona el OH. ¿Para qué protonamos el grupo OH? Para convertirlo en oxonio, que es un buen grupo saliente. En cuanto eso ocurre, el nitrógeno cede el par y el agua se va. Mecanismo idéntico a la formación de las iminas que vimos en el vídeo anterior. Es idéntico. Este nitrógeno queda con carga positiva y bueno, aquí se nos pierde la molécula de agua. Este producto, ahora, en el caso de las iminas, como partíamos de amina primaria, el nitrógeno tenía un protón para perder, y al perderlo se estabilizaba la molécula. Pero aquí no tenemos protón para perder, tenemos dos cadenas que no se pueden ir, y por tanto este nitrógeno queda cargado, queda en forma de una sal de imina, una sal de imonio, y estas sales son inestables, de manera que las bases del medio tienden a arrancar un hidrógeno de esta posición, llevándoselo, para que la carga vaya hacia el átomo de nitrógeno. La pérdida de ese protón, que hace que la reacción transcurra de manera catalítica, produce la formación de la enamina, es decir, el enlace doble nitrógeno-carbono pasa a formar un doble carbono-carbono entre carbonilo y alfa de la molécula de partida para estabilizar el compuesto, enamina. Por eso las aminas secundarias no forman iminas, sino que forman enaminas. Bien, la enamina es muy interesante porque tiene una reactividad que
se aprecia rápidamente en cuanto dibujamos una estructura resonante de la misma. El átomo de nitrógeno está conjugado con el doble enlace, o sea, el par solitario del átomo de nitrógeno conjugado con el doble enlace permite la deslocalización de ese par hacia el carbono, que es el carbono alfa de la acetona, hacia este carbono de aquí de la acetona, el que equivalía al carbono alfa de la acetona. Esta estructura que acabo de dibujar hace que las enaminas sean muy buenos nucleófilos y que ataquen no a través del átomo de nitrógeno como uno podría esperar, sino a través de este carbono. Y por tanto se producen reacciones de alquilación a partir de ellas. Y esta es una de sus grandes aplicaciones. Se pueden añadir cadenas carbonadas a ese carbono. La sal de imina que nos queda formada con una etapa ácida, por ejemplo de sulfúrico acuoso, clorhídrico acuoso, se va a romper dejándonos libre la acetona de partida, la ciclohexanona, pero metilada, como podemos ver, más la amina secundaria, la dimetilamina. Bien, por tanto, este método nos permite añadir cadenas al carbono alfa de la acetona de partida y más adelante en el próximo tema lo vamos a utilizar en un punto que vamos a llamar la alquilación de la posición alfa, y esta es una alternativa muy buena que evita algunos problemas que tiene la alquilación directa, que bueno, ya hablaremos de ella más adelante. Bien, las enaminas, amina secundaria con carbonilo nos forma una enamina, y la enamina es un nucleófilo a través del carbono. Bueno, las enaminas tienen una cuestión extraña, una cuestión peculiar, y es que cuando tenemos una acetona sustituida, que no sea simétrica, como por ejemplo la 2-metilciclohexanona, y utilizamos una amina secundaria, voy a poner una amina secundaria muy famosa, una amina cíclica que se conoce como la pirrolidina, medio ligeramente ácido para que se forme la enamina, pues aquí nos encontramos con una situación, una duda, y es de qué lado se nos forma el doble enlace. Tenemos dos posibilidades, que se forme del lado más sustituido, del lado del metilo, o que se forme del otro lado, del lado menos sustituido. Es decir, vamos a tener dos tipos de enaminas posibles. Debemos tener en cuenta que este metilo está en un carbono sp3 y por tanto está hacia nosotros o al fondo. No nos importa, da igual, hacia un lado que hacia otro. Pero el metilo, aquí en el producto final, debería quedar, en esta molécula, debería quedar igual que de partida, porque el doble enlace no la afecta y por tanto debemos mantener la posición del mismo, ya que es un carbono sp3. Sin embargo, aquí, como el carbono del metilo queda afectado por el doble, es un carbono sp2 y por tanto el metilo se sitúa en el plano. ¿Qué problema tenemos en este caso? Bueno, en principio, el primer producto sería de esperar que fuera mayoritario, porque los dobles enlaces son más estables en posiciones más sustituidas, y esta enamina la podríamos llamar termodinámica, quizá la más sustituida. Sin embargo, tiene un problema de repulsión, porque el metilo y el ciclo quedan en el mismo plano y por tanto se repelen. La estabilidad que adquiere el doble enlace como consecuencia de la sustitución se pierde debido a la repulsión. Y por tanto esta enamina no es la mayoritaria que se obtiene, ya que el proceso se controla termodinámicamente. Es más estable la enamina menos sustituida porque evita la repulsión entre el ciclo y el metilo. Aquí el metilo no está en el mismo plano que el ciclo de la pirrolidina y por tanto tenemos aquí un producto de mayor estabilidad y esto hace que se obtenga mayoritariamente. Esto ocurre en el caso de cetonas cíclicas, no es generalizable. Es decir, por ejemplo, si tenemos una acetona, por ejemplo, como esta, tenemos esta acetona, pues cuando formamos con ella una enamina, a partir de la pirrolidina con protones, podríamos pensar que ocurre el mismo problema y que sería más ventajosa la formación del enlace doble terminal que interno, pero aquí la cadena puede rotar y se puede disponer de esta forma, de manera que evitaría la repulsión con el ciclo. No se precisa, no es necesario, es decir, aquí tenemos una situación en la que el doble enlace es más sustituido y no hay esa repulsión que comentamos. Por tanto, en este caso este sería el producto mayoritario y no el doble enlace del lado terminal, porque no resuelve ningún tipo de repulsión. Y aquí, al estar menos sustituido, es menos estable, menos favorable. Por tanto, en el caso de cetonas que no sean cíclicas, no tiene por qué la enamina menos sustituida ser la más
favorable, la más estable. En el caso de cetonas cíclicas sí que tenemos esa dificultad porque no hay posibilidad de girar la cadena y por tanto la repulsión es inevitable. Las enaminas tienen un detalle y es que se descomponen también cuando las ponemos con medios ácidos acuosos. En un medio sulfúrico acuoso, clorhídrico acuoso, la enamina descompone para dar los reactivos que la han formado, la acetona y la pirrolidina. Se hidroliza, hidrólisis de la enamina. ¿Cómo funciona la hidrólisis de la enamina? Los protones del ácido sulfúrico son atacados por la enamina, pero no según esperas, no a través del átomo de nitrógeno, no a través del par libre del átomo de nitrógeno, sino a través del carbono. El carbono en las enaminas es básico y nucleófilo, y el nitrógeno cede el par, haciendo que el doble sea el que ataca al protón. Y el átomo básico es el carbono, este carbono. Una vez protonado, el agua del medio ataca a este carbono fuertemente electrófilo, devolviendo la carga hacia el átomo de nitrógeno. Y ahí se pone en marcha el mecanismo que rompe la molécula. Ahora quitamos un protón del agua, que se va al medio, y colocamos un protón del medio en el átomo de nitrógeno para convertirlo en buen grupo saliente. Yo creo que ya vamos viendo un poco la táctica de dibujar mecanismos muy fáciles, ¿verdad? Lo que quieras sacar, lo protonas para que sea grupo saliente. El OH, que queda en ese carbono, cede su par y expulsa a la amina secundaria. El protón que tenemos aquí se va al medio, dejándonos libre la acetona y haciendo de la reacción catalítica. Bien, eso es todo. No vamos a darle más vueltas a esto. Las enaminas, muy interesantes. Y continuamos en el punto 13.10, continuamos con las oximas, hidrazonas y acinas, que son moléculas hermanas de las iminas, pero que merece la pena un comentario sobre ellas.